Bueno, entonces buenos días, mis niñas, me da mucho gusto saludarlas en este día. El menú de hoy, ángulos entre paralelas y teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Pero para empezar, yo les voy a enseñar a multiplicar mentalmente por 11. Les voy a enseñar a multiplicar mentalmente por 11. Pues pongan atención. Para multiplicar mentalmente por 11, lo voy a hacer aquí en el pizarrón solo por la primera vez, para que lo vean. ¿Sí? Ustedes pónganme ahí anclado. Me voy a poner yo. Ahí está. Va. Entonces, vean cómo se multiplica por 11. Supongamos que el número que me dicen que multiplique 43 por 11. Y no lo voy a hacer a mano. Lo voy a hacer mentalmente de un solo. Vean cómo se hace. Pues. Tomo el número que se va a multiplicar por 11 y lo separo. Pongo el 4 y pongo el 3. Separado. Y ahora sumo los dos números. 4 más 3, ¿cuánto es? 7. 7, va. Entonces, la respuesta es 473 y ya. Eso es todo. ¿Se le quedó? ¿Cómo hizo? Perdón, ¿qué? Solo se separan los dos números y se suman. Y lo pones en medio. Y ya 43 por 11 es 473. ¿Estamos? Va, a ver, otro pues. A ver, ¿cuánto da 35 por 11? Mentalmente. 385. 385. 385. Atentas, pues. La idea es de que estemos con esto que estamos haciendo es cálculo mental, pero tiene también su bonito, digamos, pues, de que nos va a servir más adelante. A ver, ¿cuánto sería 52 por 11? 572. 2. 572, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se les quedó? ¿A todas se les quedó? ¿O hay alguien que no? El objetivo de... Más o menos. El objetivo de esto es de que ustedes ya no, si van a multiplicar un número por 11, un número menor de 100 por 11, lo hagan de esta forma, que no pierdan el tiempo multiplicando a mano. Y calculadora tampoco. O sea, porque ni modo que uno ande cargando la calculadora, no, o sea, si en algún momento hay necesidad de multiplicar por 11, ustedes luego se acuerdan de hoy, 28 de enero de 2021, a las 8:20 de la mañana. Sí, entonces, ¿se acuerdan de este momento que ya quedó marcado para siempre? Y entonces ustedes saben de que para multiplicar por 11 así se hace. Vamos a ver. 27 por 11. 297. 297. Hay que saber sumar dos más. Sí, va, hay que sumar los dos. Va. Otro. El último, después les cambio algo. A ver, ¿cuánto es 61 por 11? 671. 671. Muy bien. Va. Pero fíjense que hay un pequeño detalle. No sé si ya lo notaron. De que a veces la suma la suma se pasa. Vean esto. Imagínense que fuera 75 por 11. Si seguimos el mismo procedimiento que yo le dije, yo tengo que poner aquí el 7, aquí el 5, ¿verdad? Y en medio tengo que poner la suma. Pero 7 más 5, ¿cuánto es? 12. 12. Pero no voy a poner el 12 aquí en medio, ¿verdad? Entonces lo que hago es, como me dio 12, lo que voy a poner aquí en medio es el 2. Y el 1 se lo voy a sumar al primero. O sea que le voy a sumar el 1 y me da 825. ¿Sí? Sí, más o menos. Va, vamos a ver otro. Pensemos en el número 80, vamos a ver. 87 por 11. 87 por 11. 957. 957. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, cuando al sumar 7 más 8 me da 15. Entonces, yo sé que en medio va a ir un 5. Pero ese 1 que no coloqué, se lo voy a sumar al 8 y me da 9. Entonces, me da 957. Perfecto. ¿Se les quedó cómo se multiplica por 11? ¿Sí? Vale. ¿Y se acuerdan cómo se multiplica por 5? Ya les había explicado. ¿O no? ¿Sí? Sí. Va, solo la mitad y se agrega un 0. A ver, ¿cuánto es 18 por 5? Mitad de 18. 90. 90. Le agrega un 0, a 90. Perfecto. Muy bien. Todo eso de matemáticas, matemática rápida, ¿verdad? Perfecto. Bueno, quito esto y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Tenemos estos dos grandes temas, ¿verdad? Ángulos entre paralelas y teorema de Pitágoras. Ustedes ya vieron la guía, la segunda parte de la guía. Entonces ya más o menos saben hacia dónde vamos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo? Voy a compartir con ustedes un video sobre los ángulos entre paralelas. Permítanme un momento, ahorita se los voy a compartir. Ahorita se los comparto. Vamos a ver dónde estoy. Aquí estoy. Pongamos atención a este video, por favor, y si alguien tiene alguna pregunta, pues me dice cuando termine. Atentas, pues. 1, 2, 3. Matemáticas primer grado. Bloque 1. 9. Existencia y unicidad 1. Ángulos entre paralelas. ¡Cuidado! ¡Vienen autos! Es difícil atravesar una calle en diagonal. Sí, porque los cruces de peatones no son rectos. Eso me recuerda a la clase sobre ángulos que vimos en matemáticas. Una línea transversal es aquella que corta a otra, formando ángulos diferentes a 90 grados. Las flechas rojas marcan un ángulo de 120 grados. Al cortarse dos líneas transversales, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Si ya tienes eso claro, entonces vamos a ver cómo son los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Como verás, el trazo de esta transversal ocasiona que se formen 8 ángulos. ¿Los ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira la imagen con atención. ¿Cuántos ángulos crees que miden lo mismo que el ángulo número 8? ¿Y cuáles son? Pausa el video para que puedas analizar la imagen. Bueno, vean el ángulo que aparece ahí como número 8. ¿Cuáles creen que miden lo mismo que el ángulo 8? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Yo. Está bien, Jimena, y después Larisa. El 6. El 6 dice Jimena que mide lo mismo que el 8. ¿Estará bien eso? ¿Que el 6 mide lo mismo que el 8? Sí, porque son puestos por el vértice. Muy bien. Larisa, dime qué otros, Larisa. El 4 y el 2 también. El 4 y el 2 también, ¿verdad? Sí. Pero aquí la clave, mis niñas, es que las dos rectas que ven ahí son paralelas. Paralelas significa que van a la par. Y que aunque uno las extienda, imagínense que esas dos rectas se extienden a lo largo, ¿verdad? Para el lado derecho y para el lado izquierdo, nunca se van a juntar. O sea, siempre van a permanecer a la misma distancia. Siempre van a estar a la misma distancia. Por eso son paralelas. Bueno, sigamos. Por lo que hemos visto, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Esto significa que el ángulo 6 mide lo mismo que el 8. Decía Jimena. Por su parte, el 2 y el 4 también parecen iguales al 8. Lo que decía Larisa. Pero, ¿cómo lo comprobamos? En una hoja transparente, traza el diagrama anterior. Recuerda numerar los ángulos de la misma manera. ¿Listo? Ahora traza una tercera línea paralela en medio de las dos paralelas que ya teníamos. Haz la punteada para cortar por allí. Muy bien. Ahora tenemos dos partes. Coloca una parte sobre la otra, de manera que los lados del ángulo 8 queden encima de los lados del ángulo 4.
Observa cómo los ángulos corresponden en las dos figuras. Es decir, son iguales. Esos ángulos se llaman ángulos correspondientes. Miren, los ángulos correspondientes son los que miden lo mismo. Por ejemplo, el 1 y el 5, el 6 y el 2, el 3 y el 7 y el 8 y el 4. Estos son ángulos correspondientes. Después, Entonces, el ángulo 1 es igual al 5, el ángulo 2 al 6, el ángulo 3 al 7 y el ángulo 4 al 8. Ahora sí, podemos afirmar que el ángulo 8 es igual al 6 y también es igual al ángulo 4 y al ángulo 2. Los ángulos que se forman tienen nombres especiales. No es importante que te los aprendas de memoria, pero sí que los puedas usar para analizar figuras y resolver problemas. Pausa. Pónganme atención ahorita. Escúchenme, por favor. Miren, eso que dijo el del video es totalmente cierto. No es necesario que los aprendamos de memoria, esos nombres de ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos. No, no. Lo importante es que los sepamos usar. Y les explico. La próxima semana tenemos prueba corta, la primera prueba corta, la número 1. Pero en cuanto pase la primera prueba corta, vienen 2 semanas en donde vamos a ver un tema que es totalmente nuevo para ustedes. Un tema que ustedes no han visto nunca en matemática, que es nuevo. Entonces ahí, por eso yo les estoy pidiendo la calculadora, ¿va? Porque ahí se utiliza. Y ahí es clave que ustedes sepan ver esos ángulos cabales. Aunque no sepan cómo se llamen, pero que sepan utilizarlos. Por eso es importante lo que decía ahí el video. Las 4 parejas que se formaron cuando encimamos las dos figuras se llaman ángulos correspondientes. En este caso, son el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. En la parte interna de las paralelas se forman 2 parejas de ángulos, denominados alternos internos. Se llaman internos porque se encuentran en la parte de adentro de las paralelas y alternos porque están en diferente lado de la transversal. Los ángulos alternos internos son el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Como puedes ver, estas parejas de ángulos tienen la misma apertura. También se forman otras parejas de ángulos, los llamados alternos externos. ¿Podrías saber cuáles son y por qué se conocen así? Pon pausa al video y contesta. Los externos son los que están del lado fuera de las dos paralelas, ¿verdad? Los ángulos alternos externos se encuentran en la parte externa de las paralelas, en lados alternos de la transversal, y tienen la misma medida entre sí. Son el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Mira, Mateo, busqué en la red imágenes de paralelas con transversales y me apareció este ejemplo, pero en vez de números tiene letras. A ver, está bueno. Entonces, ahora ya cuando lo queremos usar, niñas, tenemos que entender lo siguiente. De esos 8 ángulos, con uno que a mí me den, yo puedo encontrar los otros 7. Solo con conocer uno, yo puedo hallar los otros 7. Entonces, supongamos que a mí me dan este. Y me dicen que ese ángulo que yo acabo de marcar, supongamos que es de 70 grados. Entonces, si este es de 70, por puro concepto de lo que hemos aprendido, ya sabemos que otros miden 70, ¿verdad? ¿Sí? Podemos ver que el opuesto por el vértice famoso, que usamos esa palabra, ¿va? Vértice. El vértice es este, miren, se los voy a marcar. Este es el vértice. Si este es el vértice, el que está del lado contrario al vértice mide lo mismo. O sea, este también mediría 70. Ese mediría 70. Y por lo que acabamos de aprender, los que son alternos externos, sería este otro, que mide 70, y usando este, el alterno interno, que sería 70 también. Entonces yo sé que con solo ver el 70 que midieron original, yo ya sé que hay otros 3, aparte de él, que miden 70. ¿Ok?
Gracias, Larisa. Va, entonces, vean pues. Ahora, ¿cómo averiguar los demás? ¿Cómo averiguar los demás? Entonces se hace lo siguiente. Eso lo van a hacer imaginariamente. Eso lo van a hacer imaginariamente. Pero vean, yo lo voy a hacer ahorita aquí. Lo que vamos a hacer es tratar de formar ángulos llanos. Un ángulo llano es el que mide 180, ¿verdad? Un ángulo llano mide 180 grados. Entonces lo que vamos a hacer es tapar alguna parte para que me quede un ángulo llano. ¿Y qué tapamos? Podemos tapar aquí, o podemos tapar aquí, o tapamos aquí, o aquí, o aquí. Sí, miren todo lo que puedo tapar. Pues vamos que yo voy a tapar acá. Va. Si se dan cuenta, aquí se forma un ángulo llano. ¿De dónde a dónde? Se los voy a marcar. Se supone que de aquí para acá hay un ángulo llano que mide 180 grados, ¿no? Mide 180 grados el ángulo llano. Pero si ya me dijeron que este pedacito mide 70, ¿de cuánto es el otro ángulo? 110. 110. Perfecto. Muy bien. Porque sabes de que se va a formar un ángulo llano. Entonces, si este pedazo de acá mide 70, entonces este de aquí tiene que medir 110. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? O sea que yo busco dónde me dé el ángulo llano en cualquier dirección, ¿va? Por eso coloqué la regla de varias direcciones, para que vieran de que no solo ahí se puede ver, ¿va? Y al saber que este mide 110, yo sé que el opuesto por el vértice, o sea, este también mide 110. Y el alterno interno mide 110. Y el otro mide 110. Por eso yo les decía que con solo conocer uno de los ángulos de los 8, se pueden encontrar el valor de los siguientes 7. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto? Ver qué número me están dando y usar un poco el conocimiento que ya tenemos. El conocimiento que ya tenemos. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda de esto? Antes de que cambie de tema. No hay pena, Jimena. ¿Alguna duda? ¿No? Siempre con ese tipo de ángulos podemos usar el 180 para la referencia y buscar el otro ángulo que nos falta, ¿verdad? Perdón que me silencié. Sí, nosotros podemos utilizar buscar el ángulo llano. Ese es el secreto, pues. ¿Sí? Una vez tengamos el ángulo llano identificado y cuánto le falta, ya tenemos resuelto gran parte. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a suponer que vamos a cambiar los números, los valores. O sea, ya no va a ser 70 y 110. Entonces, voy a poner otro y ustedes quiero que me digan el valor de los demás ángulos. Yo les voy a dar uno y ustedes me ponen los demás. ¿Sí? Va. Vamos a suponer que este de aquí, es 125 grados. Si este de aquí es 125, díganme ustedes cuánto miden los demás. El de abajo de ese mide 125 y el de los lados... ¿Cuál es el abajo? Es que no, el complementa... Ese mide 125. Ajá. Y los contrarios miden 55. ¿Por qué? Porque 125 más 55 es igual a 180. Very good, muy bien. Excelente. Gracias. Excelente, muy bien. Bueno, entonces aquí son 125, porque son opuestos por el vértice. Este es el vértice, ¿ve? Vértice es el lugar donde se cruzan. El lugar donde se cruzan las líneas. Ese es vértice. Y aquí hay otro vértice, ¿verdad? Este es otro vértice. O sea, ahí tenemos dos vértices. Y si estos miden 125, estos también miden lo mismo. Y 55 estos. 55 estos. Va. En un problema de aplicación, mis niñas, ¿cuánto se van a tardar en hacer esto? 8 segundos. ¿Ya?
En un problema de aplicación no nos vamos a poner a dibujar las dos paralelas, la diagonal, a poner A, B, C, D, no, o enumerarlos, ¿verdad? Del 1 al 8. No, ya en un problema de aplicación, lo que más cuesta o lo que más nos va a afectar es el factor tiempo. Entonces tenemos que llegar a la respuesta lo más pronto posible, porque esta no va a ser la respuesta. Esto me va a ayudar a mí para seguir resolviendo el problema. ¿Sí? Les estoy hablando de problemas que se tarda, para hacer un problema, se tarda 1, 2 o 3 horas para resolver uno. ¿Sí? De hecho, a veces en matemática en la universidad me dejaron en alguna ocasión un problema que nos llevamos 2 semanas en resolver. Un problema, 2 semanas. ¿Sí? Entonces ahí había que aplicar un montón de cosas que ya habíamos visto, ¿verdad? Cosas que vimos en toda nuestra vida. Entonces, por eso les digo, esta parte de rapidito, uno la ve y dice, ya sé, los ángulos. Y ahí continúo con lo que me toca. ¿Sí? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, que ya les dije el tema que es totalmente nuevo, que vamos a ver en un par de semanas. ¿Sí? Ya habían escuchado ustedes las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿no? ¿Ya las sabían? Sí, pero no muy me recuerdo. Bueno. Yo Sí, también ya se escuchar, había escuchado, pero no me sé recuerdo. qué es. Ajá. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que vamos a ver en un par de, ya después del examen corto. ¿Sí? Vamos a estar 2 semanas viendo esa parte de trigonometría. Bueno, entonces esto lo voy a quitar. ¿Sí? Ya saben de qué es al ojo. Al ojo. Miren, las 2 paralelas que yo hice van para allá. Y la transversal, que es la diagonal que les está cortando. Pero yo las pude haber dibujado de otra manera. Yo las pude haber hecho, en lugar de que vayan para allá, yo las pude haber hecho para acá. O sea, así. Y la transversal acá. ¿Sí? O las pude haber hecho vertical, así casi verticales, ¿verdad? Y la transversal aquí. Sí, o sea, lo que yo quiero que comprendan es que no siempre van a ser así vistas de esa manera. Yo las puedo girar, digamos, las puedo girar y tenemos que tener la capacidad de ver, no importando en qué dirección estén, ¿verdad? Sí, esa es como la idea. Bueno, ya vamos a tener problemas y ejercicios para poder aclarar más esto. Bueno, vamos con Pitágoras. Fíjense, mis niñas, de que el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Chan, 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 chan. Sí. Mataron mi infancia cuando a mí me dijeron de que no era de Pitágoras. Pero es que no es de Pitágoras. Entonces yo les voy a contar brevemente un poquito la historia, así en unos 2 minutos. Fíjense que Pitágoras viajó. Pitágoras era griego. No hay pena, Anita. Pitágoras era griego y él viajó a Egipto. Bueno, él viajó a muchos países. Y fíjense que cuando viajó a muchos países, a uno de ellos fue a Egipto. Y en Egipto fue que él vio cómo usaban el teorema de Pitágoras. O sea, Pitágoras no es el inventor del teorema de Pitágoras, del teorema, sino que él lo vio en Egipto, se lo aprendió y se lo llevó a Grecia. Ya, o sea, por eso es que lo conocemos como teorema de Pitágoras, pero no fue él el que se lo pensó, sino que los egipcios. ¿Va? Pues resulta que en Egipto, fíjense que si ustedes ven el mapa de Egipto, es casi todo desierto. Casi todo Egipto es desierto. El desierto del Sahara, ¿verdad? El desierto más grande del mundo. Va. Pero fíjense que solo hay una parte en Egipto que es verde, donde hay vegetación. Y esa parte es a orillas del río Nilo. Ya saben de que el río Nilo es el más grande de todo el mundo, ¿verdad? Y solamente a los lados del río está verde. De ahí todo lo demás es desierto. Entonces, todos los pueblos egipcios están a orillas del río Nilo, están en las orillas. Porque ni modo que hagan pueblo en medio del desierto. Tienen que hacerlo donde hay agua, ¿no? Entonces, donde está verde. Pero el río Nilo es muy caprichoso, digamos, como que fuera un niño, ¿eh? El río Nilo se desborda cada año. Hay épocas en el año en donde el río Nilo se sale de su cauce e inunda todo aquí, inunda todo al otro lado, o sea, se sale. Y los pobres egipcios, cuando el río Nilo se sale,
pierden la seña de dónde a dónde llegan las propiedades de las personas. Sí, o sea, imagínense que, pongámosle que está un señor que se llama Carlos Pérez, pongámosle, ¿no? Y el señor Carlos Pérez tiene su terreno ahí en Egipto, pero como el río Nilo se salió, ya no se ve hasta dónde llega el terreno de él, porque está inundado. Sí, se pierde la línea, digamos, de división. Entonces los egipcios utilizaban el teorema de Pitágoras para poder volver a hacer las medidas, para volver a medir otra vez todo eso. Y Pitágoras, muy inteligente, se fijó. No les dijo nada, ¿verdad? Pero iba él anotando, iba anotando ahí, o en su mente, y cuando llegó a Grecia, escribió el teorema de Pitágoras. O sea, entonces, teorema de Pitágoras, la vamos a llamar teorema de Pitágoras, aunque sabemos de que no es de Pitágoras. Vale, entonces, ¿quién interviene en el teorema de Pitágoras? Un triángulo. Un triángulo que se llama triángulo rectángulo. Un triángulo que se llama triángulo rectángulo. Aquí, va. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? ¿Alguien me puede decir? Porque tiene un ángulo recto. Porque tiene un ángulo recto o ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea, donde está este cuadrito aquí, significa que este ángulo es de 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo. Va. Y si ustedes son observadoras, en este triángulo hay 3 lados, pero hay uno que es más largo que los demás. Hay uno que es más largo que los demás. A ese lado que es más largo que los demás y que está del lado contrario del ángulo de 90, si se dan cuenta, del otro lado del ángulo de 90, está el lado más largo. A ese se le llama hipotenusa, ¿verdad? Sí se acordaban. ¿Sí? A este lado se le llama hipotenusa. Voy a poner hipotenusa. Muy bien. Y los otros 2 lados, que son los más pequeñitos, los más pequeños, se les llama catetos. Este es un cateto y el otro también. El otro también es un cateto. O sea, cateto y el lado más largo de los 3 se llama hipotenusa. Pues el señor Pitágoras pues puso la fórmula, ¿no? Para poder usar el teorema famoso. Entonces él escribía que la hipotenusa, vamos a llamarle C a la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. La suma del cuadrado de los catetos. Entonces aquí yo le voy a mostrar cómo se hace pasito a pasito ahorita. Entonces pónganme atención. Le voy a poner números acá. Me los voy a inventar. Vamos a ver, y para ver cuánto me da la hipotenusa. Entonces vamos a suponer, como ejemplo, digamos, como para ejemplo, que este de acá, vamos a suponer que mide 8 centímetros. De aquí para acá vamos a suponer que hay 8 centímetros. Y de aquí para acá vamos a suponer que mide 6 centímetros. Y sabiendo que esto de aquí para acá mide 8 y de aquí para acá mide 6, vamos a tratar de averiguar cuánto mide la hipotenusa. O sea, no sabemos cuánto mide la hipotenusa. Entonces, vean, ya al aplicar el teorema de Pitágoras, se sustituyen los valores. Entonces, C es la hipotenusa. Entonces, C va a ser igual a al cuadrado, es uno de los 2 catetos, al cuadrado, cualquiera. Ya voy a terminar aquí, me la palabra. Entonces sería 8 al cuadrado. Más el segundo cateto, que es el 6 al cuadrado. Si yo continúo abajo, ya voy a operar. ¿Cuánto es 8 elevado al cuadrado? 8 por 8. 64. 64. Más 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 36. Entonces, la hipotenusa, ¿qué boté? La hipotenusa va a ser igual entonces a 64 más 36 a la raíz cuadrada. Eso da 100, ¿verdad? 64 más 36 me da 100. Y la raíz cuadrada de 100 me va a dar 10. Entonces, ya encontré
que la hipotenusa mide 10 centímetros de largo. O sea, aquí va un 10 centímetros. Solo que lo voy a dejar bien. Aquí va 10 centímetros. Perfecto. ¿Qué me iba a aportar, Jimena? Dime. Sí, me quedé con una duda sobre la tarea. Son las 4 páginas. No te escuché. ¿Lo de la tarea? Ajá, son las 4 páginas. La guía completa, ¿no? Sí, ajá. Sí. Pero como está Ok. dividido en 3 partes, ¿no? Se supone que ya hiciste la 1, después la 2 y después la 3. Va. Gracias. Ok. Bueno, mi niña, entonces, así es como uno lo haría pasito a pasito, ¿verdad? Así. Entonces, ahorita, yo les sugiero que tomen capturas de pantalla. No olviden, ¿va? Porque yo en cualquier momento voy a quitar eso. Tenemos que picar. Va, entonces, vean, le voy a cambiar valores. Aquí me dio 10 cabales, ¿va? 10 centímetros exactos. Pero generalmente no va a dar exacto. Generalmente no da exacto. Entonces, yo le voy a cambiar valores. En lugar del 8 le voy a poner otro. En lugar del 6 le voy a poner otro. Y ustedes y yo vamos a calcular cuánto da la hipotenusa, si le cambio números. ¿Sí? Entonces le voy a quitar. Voy a quitar el 8, voy a quitar el 6 y obviamente quito el 10, ¿va? Ya no da 10. Entonces me voy a inventar otros números. Vamos a suponer que aquí mide 12. Este cateto mide 12. Y vamos a suponer que este de abajo mide 9. Entonces, calculen ustedes cuánto mide la hipotenusa, pero ya con la calculadora. No se vaya a poner a dibujar el triángulo. Directo con la calculadora. Le voy a enseñar cómo se hace. Yo quiero que identifiquen la tecla de elevar al cuadrado. ¿Sí logran ver? Donde dice x cuadrado. ¿Sí? Va. Esa es la tecla para elevar al cuadrado. Entonces, yo tengo que poner 12 al cuadrado. Miren, 12 al cuadrado más el otro, ¿va? El otro ya ni me acuerdo cuánto es 9. El otro es 9. 9 al cuadrado. Miren, 12 al cuadrado más 9 al cuadrado y presiono igual. Me dio 225. Pero ahí falta la raíz cuadrada. Entonces, ahora voy a presionar la tecla de raíz cuadrada que está por acá. Raíz cuadrada. Miren, ¿ya la vieron? Y por último, donde dice ANS. Aquí abajo. Abajo dice ANS. Entonces presiono ANS. Y el igual. Entonces ya me aparece. Ah, me dio 15. Me dio 15 exactos. Entonces aquí me dio 15 exactos. ¿Podría repetir lo que hizo de último, por favor? Me quedé en 225. Es que se me trabó. 225 y presionas la tecla de raíz cuadrada y la tecla de ANS y el igual. Raíz cuadrada, ANS. ANS es una tecla que aparece aquí abajo. ¿Ya la viste en tu calculadora? Sí. Va. Entonces, raíz cuadrada, el ANS y el igual. Va. ¿Y ese ANS qué significa? Significa que vas a poner el 225, lo que tenías de la operación anterior. Ah, ya. Gracias. El total que te haya dado de la operación anterior es el que va a poner cuando pones el ANS, equivale al número que tenías antes. Antes de poner la raíz cuadrada, ¿sí? Dime, Ana Cristina. Fíjese que le quería decir de que si podía ver el chat, por favor. Sí, va. Bueno, entonces voy a poner otros. Ok, no hay pena. Ya lo vi, gracias. Bueno, entonces voy por otro. Vamos a ver, sí, rapidito, por favor. Voy a poner los valores de los catetos y ustedes encuentran la hipotenusa. Vamos a suponer que aquí mide 11 centímetros y aquí mide 8. Díganme el total en voz alta, por favor. 11 y 8, los catetos.
¿Ya? Les dio 13.60. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Miren. 13.60, así. Un montón de decimales. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Siempre lo dejaremos con 2 decimales. Siempre. Pero después yo, en el próximo periodo, yo les voy a enseñar a aproximar. Cuando aparezcan bastantes decimales, así como ahorita, cómo se deja con 2. Porque no solo es de cortarlo, hay que dejar de solo 2, sino que hay que fijarse en el tercer decimal, en el que le sigue. Bueno, entonces miren, ahora ya para terminar, ¿qué pasaría si me dan la hipotenusa y lo que me están pidiendo es un cateto? O sea, es al revés. Imaginemos de que lo que no tengo es uno de los catetos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer aquí rapidito que me dicen que la hipotenusa mide 15. No, ponle que mide 12 centímetros. Y este cateto de acá, vamos a suponer que mide 7. ¿Cómo se hace para encontrar el otro cateto que hace falta? Note que ahora no es la hipotenusa la que voy a calcular. Lo que voy a calcular ahorita es el otro cateto. Entonces la fórmula cambia un poco. La fórmula sería que ahora voy a averiguar un cateto. Vamos que fuera el A. Entonces sería A es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto que conozco al cuadrado. Note que primero se coloca la hipotenusa al cuadrado. El valor de la hipotenusa va primero. Otro detalle es que ya no es más, ahora es menos. Ya no se suma, ahora se resta. Es menos. Y se pone el valor del otro del cateto que sí conozco. Una pregunta. Al cuadrado. Dime. Una pregunta. Todos cuando ponemos la raíz cuadrada, todos los números van a estar a la raíz del cuadrado. Es que por eso yo te estaba explicando de que yo primero hago lo de dentro y hasta de último hago la raíz. O sea, me refiero a que todos van a tener el 2 arriba. Sí. Ah, va. Pero, ¿cómo te diré? Cada uno por separado, ¿verdad? El 12 Ah, sí, gracias. A ver, entonces aquí si yo lo hago con la calculadora sería 12 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Miren, 12 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Vean la pantalla, por favor. Sí, entonces al presionar el igual, me queda 95. Y ahora tocaría raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí sería raíz cuadrada ans igual. Entonces ya me da el valor del cateto que falta. Miren, ahí me dio 9.74. 74, 6, 7, 9, 4, etc. Pero yo voy a A mí me dio 95. Voy a poner... Y puse exactamente lo que usted puso. A mí me dio 95 también. 95, pero no le he sacado la raíz cuadrada. Pues yo puse los mismos pasos que faltaría usted. la raíz cuadrada. Yo puse los mismos pasos hasta el último paso, por decirlo así. Otra vez, vuélvalo a hacer. Te tiene que dar, ¿cuánto les dije que le quedaba? A mí sí me dio 9.7467. A mí también. 9.75. Lo vamos a dejar como 9.75 aproximado. Ya les voy a enseñar yo cómo se aproxima. 9.75. Otro detalle, miren. ¿Será que este cateto, el valor puede ser mayor que el valor de la hipotenusa? ¿Sí o no? No. No. No, porque yo les acabo de decir que la hipotenusa es el lado más largo. No puede ser posible que alguno de los catetos mida más que la hipotenusa. Ya, esa es como una seña, digamos, para ver si lo tenemos bien. Bueno, entonces, ahí lo dejamos por el día de hoy. El día viernes, o sea, mañana, vamos a ver áreas y perímetros y hacer un par de ejemplos más de esto, ¿sí? Entonces, les deseo que tengan el resto del día un hermoso día y se me cuidan mis niñas lindas. Ah, en el chat mándenme presente. Mándenme presente. En el chat manden presente, por favor. ¿Quién me había preguntado algo? Ya está. Adiós. 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 Feliz día. Adiós, feliz día. Adiós. Manden presente, porfa, gracias.